Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para compartirles un relato enviado por un miembro de la comunidad, el cual es uno de los más fuertes y misteriosos que nos han llegado a este canal, porque se trata de una historia que une la tecnología con la espiritualidad, dando como resultado algo sumamente perturbador y que nos debería dejar pensando sobre lo que está por venir. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Buenas noches, comunidad de la niebla. Mi nombre es Nicolás y esta noche me gustaría compartirles algo que nunca he compartido con nadie más, ya que se trata de una experiencia que tiene relación directa con la religión que profesa toda mi familia y a la cual le tenía mucho respeto, pero después de todo lo que pasó y de lo que veo que está pasando en la actualidad, creí necesario hablar de este tema para que los oyentes de tu canal lo consideren para los tiempos que estamos por vivir. Todo ocurrió a inicios de los años 90, cuando regresé a mi pueblo, después de trabajar 10 años en Estados Unidos, ya que mi objetivo en aquel entonces era quedarme a vivir en México, para estudiar y poner un negocio con mis padres con el dinero que había ahorrado mientras estuve trabajando en aquel país. Cuando llegué a mi pueblo, ubicado en el noroeste de México, sentí mucha nostalgia por volverme a encontrar con mis amigos de la infancia y poder convivir con mi familia, comiendo la comida que tanto extrañaba y visitando los lugares que tanto significado tenían para mí. Pero cuando llegué aquella noche, noté algo raro en el ambiente, porque pese a que eran apenas las 7 de la noche, la mayoría de las casas ya estaban cerradas y todos tenían las luces apagadas en el interior, además de que los negocios que se ponen en el parquecito del centro ya estaban cerrados y todo carecía de vida, por así decirlo, lo que se me hizo demasiado extraño porque mis padres no me habían dicho nada al respecto, lo que incluso me preocupó, pensando que posiblemente estuvieran pasando un periodo complicado de seguridad y yo no estaba al tanto de ello. Pero cuando llegué a mi casa y cuando abracé a mis padres, todo se me olvidó, sintiéndome nuevamente un niño, porque había dejado aquella casa a los 12 años de edad para irme a trabajar con un par de tíos. Esa noche aproveché para ponerme al día de sus vidas, mientras comía unos frijolitos con huevo y un rico café de olla. Y una vez que pasamos por los temas más importantes, recordé lo que había visto cuando llegué, por lo que les pregunté qué había pasado y si habían estado bien, y cuando dije aquello, vi cómo cambió su cara, poniéndose serios y preocupados, lo que me hizo sentir mal, pensando que posiblemente había dicho algo incorrecto, pero después de un breve silencio y de intercambiar miradas entre los dos, procedieron a contarme todo lo que pasó. Me contaron que un domingo por la tarde fueron a la misa dominical y que desde que comenzó notaron algo extraño en el padre, quien parecía muy emocionado y eufórico, por lo que no tardó mucho en compartir su alegría con toda la congregación. Primero, pidiendo que cerraran las puertas de la pequeña iglesia, porque lo que les iba a decir era de gran importancia, y después comenzó a explicarles que tanto él como la iglesia y el pueblo habían sido seleccionados de parte de las autoridades eclesiásticas para recibir un secreto de Dios. Cuando dijo aquello, todos los presentes se miraban entre sí, confundidos por la situación, y al notar aquello, el padre prosiguió, explicándoles que la noche anterior había llegado un ángel, el cual había sido traído directamente desde Europa para ser adorado y hacer realidad los milagros que le pidieran, pero que aquel ángel no tenía el aspecto que todos imaginaban y que era hasta cierto punto difícil de ver, por lo que incluso a él
Le había costado aceptarlo, pero una vez que platicó con aquel ser divino, sus miedos se habían ido y se sentía más cerca de Dios. De acuerdo a lo que me dijeron, todo eso sonaba igual de extraño para ellos como lo era para mí en aquel momento, debido a que esto no era algo común en las misas, y mucho menos con aquel padre, el cual tenía la fama de ser huraño y regañón. Pero tras explicar su experiencia, la cual carecía de sentido, el padre continuó, diciéndoles en esta ocasión que todos tendrían oportunidad de conocer y hablar con este ángel, y que de cierto modo esto era obligatorio para todos, o serían expulsados de la religión, pero que no se asustaran, porque eso solamente era una medida extraordinaria, porque él estaba seguro que todos estarían contentos al conocer a este enviado de Dios. Esa misma tarde, el padre les indicó cuál sería el orden, organizando las visitas por el apellido familiar y agendando los encuentros con el ángel en horarios un tanto extraños, debido a que había visitas programadas por la madrugada y a altas horas de la noche. Así pasaron varios meses, escuchando los rumores de las personas que habían pasado a conocer a este supuesto ser, quienes parecían impresionados y conmovidos por igual, aunque siempre evitaban hablar de más, diciendo que habían hecho un juramento eclesiástico de no decir nada, porque aquella experiencia religiosa era única para cada familia del pueblo, y es que la visita era grupal de parte de todos los miembros de la familia que vivieran en cada casa, por lo que en ese caso solamente pasarían mi mamá y mi papá una vez que les tocara su turno. En aquellas semanas y meses de espera, mis padres me contaron que dudaban si contarme o no sobre aquel suceso, pero siguiendo las instrucciones del padre, evitaron hacerlo, aunque eso sí, platicaron mucho entre los dos, notando que todas las familias que pasaban a conocer a este supuesto ángel cambiaban de una forma u otra, actuando distinto a como solían hacerlo, y otros simplemente se convertían en personas más displicentes en relación a todo lo que ocurría a su alrededor. De modo que entre esta confusión, llegó el día marcado para su visita con el supuesto ángel, un miércoles por la noche, a la 1 de la madrugada. Esa vez, mis padres iban caminando por la calle principal, todavía dudosos y confundidos de lo que verían, porque aquello era tan extraño que jamás pensaron que fuera a suceder, porque a lo lejos la iglesia se veía con todas las luces apagadas, solamente alcanzándose a ver unas cuantas velas en su interior. Y cuando el padre les abrió la puerta, su impresión fue más fuerte al ver el interior de aquella iglesia en total oscuridad. La verdad sí nos dio miedo, hijo. Era como una película de terror, porque todas las figuras tenían una energía distinta a la que suelen tener durante el día, cuando les da la luz del sol. Pero nosotros fuimos y entramos a la iglesia, pese al miedo que sentíamos, porque no le queríamos fallar a Dios. Me dijeron mis padres, como disculpándose, cuando claramente no era necesario que lo hicieran. Y después continuaron con su narración, contándome que el padre salió con una sotana distinta a la que siempre solía utilizar, y después de darles la bienvenida, caminaron en el interior del recinto, pasando por una pequeña puerta que daba a la oficina de la iglesia, para después pasar por otra puerta que nunca antes habían visto, la cual al parecer había estado cubierta por un librero en todo este tiempo, y detrás de esta misteriosa puerta estaba un largo pasillo con apariencia de túnel, elaborado con piedra y con un clima bastante húmedo y frío para el clima regular de nuestro pueblo, por lo que al caminar a través de él fue toda una experiencia para ellos, llegando a temer por su vida durante algunos segundos, porque todo aquello estaba lleno de misterio y sincretismo. Pero esta situación solamente aumentó cuando el padre se detuvo frente a otra puerta de madera,
al final de este pasillo, diciéndoles: al abrir esta puerta, entrarán en una parte del reino de Dios, porque en el interior está uno de sus benditos ángeles esperando por ustedes. Por favor, no tengan miedo y eviten juzgar. Es hasta cierto punto normal que sientan desconfianza, pero hablen con él y díganle sus problemas. Él los ayudará a tener una vida mejor. Y después, el padre se fue caminando por aquel pasillo, diciéndoles que abrieran la puerta cuando se sintieran cómodos y cuando él ya se hubiera alejado lo suficiente. De modo que cuando escucharon que aquel padre salió del pasillo, mis padres solamente se voltearon a ver, temblando del miedo y con lágrimas en los ojos, todavía dudando si debían hacer eso, porque algo en su interior les decía que no. Pero para darse un poco de valor, dijeron que sí entrarían, para no fallarle a Dios, pero que no harían nada que no quisieran hacer, y que se apoyarían entre sí. Y así, tomados de la mano y con el respaldo del acuerdo que habían hecho, abrieron la puerta y dieron un paso hacia el interior. Cuando entramos, todo estaba semioscuro y solamente vimos un enorme ser sentado en lo que parecía ser una silla. Aquella cosa tenía un cuerpo de metal y estaba en posición de reposo, incluso con la cabeza colgada ligeramente a su izquierda, como si estuviera dormido. Pero lo que más nos impresionó al principio fue su enorme tamaño, ya que aunque estaba sentado, era obvio que medía más de 3 metros de altura, y su cara también estaba hecha de metal, por lo que no tenía nada de divino. Al contrario, impresionaba demasiado y daba un poco de terror. Alrededor había demasiados cables y 3 enormes cajas que de algún modo estaban conectadas con aquel ser. No sabemos cómo describir esto, pero solamente vimos que eran cajas transparentes, hechas en gran parte de metal, las cuales tenían luces y cables de todos los colores y muchos aparatos eléctricos en su interior. Cuando vimos esto, solo nos quedamos viendo, sorprendidos por todo lo que estaba frente a nosotros, y por otro lado un poco más tranquilos, pensando que ya habíamos pasado el susto, porque al parecer aquel ángel era solamente un cuerpo de metal conectado a estas extrañas cajas. Pero cuando tu padre cerró la puerta, se escuchó un extraño ruido, como cuando enciendes un aparato, como la televisión, y tras ello, aquel ser de metal comenzó a enderezar su cabeza lentamente, moviendo ligeramente cada una de sus extremidades, como si estuviera despertando, y después sus 2 ojos se prendieron, iluminándose de un extraño color rojo que lo hacía lucir bastante impresionante y hasta cierto punto aterrador. Y tras ello, su mandíbula se comenzó a mover y con una extraña voz nos dijo: «Pasen y siéntense frente a mí. Yo soy un enviado de Dios y vengo a salvar a sus hijos del fin del mundo que está a punto de suceder». Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustó la primera parte de esta historia? Espero que sí, y espero que estén listos para escuchar la segunda parte, la cual estoy seguro que los impresionará y que los hará ver el futuro con ojos distintos, para prepararse para lo que está por venir. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un robot. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento,
no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.